Hola, buenas noches. Vamos a esperar un ratito. Hola María, gracias por sumarte. Hola. Vamos a invitar a Gisela. Gise, ¿te podés agregar? No te puedo agregar. Fíjate si te podés agregar vos. Ahí Ahí está. estamos. Ay, buenísimo. ¿Qué haces, María? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos me Hola ves? Gaby. Hola Silvia. ¿Quién más? Se me están juntando los nombres y no los veo bien claros. Bueno, hola. Ariana. Gracias por unirse. Acá está Elena, mi suegra. Hola Elena, ¿cómo estás? Encantada. Un gusto que estés aquí. Bueno, ¿Todo vamos bien? a hablar sobre metas y objetivos y qué les está Exactamente. pasando con sus propias metas y con sus propios objetivos. Cien Pueden por ciento. compartir si tienen algún objetivo en este momento eh, que lo quieren alcanzar, pero tienen alguna dificultad, les cuesta accionar, pueden compartir. Y podemos ayudarlos a empezar a definir un poquito los objetivos. Igual estaría bueno que comentemos un poco qué es para la PNL, porque la PNL habla mucho de lo que es el planteo y la importancia que tienen los objetivos y justamente cómo diseñar un objetivo. Entonces, estaría bueno hacer, digamos, como una breve o no tan breve introducción antes de bajar a papel cómo se diseña un objetivo, ¿te parece? Dale, perfecto. Vamos haciendo un ping-pong. Dale, buenísimo. Bueno, un poquito, digamos, para comenzar, justamente tener un objetivo, una meta, un objetivo es lo contrario de estar a la deriva. Justamente un objetivo es lo que nos da dirección, una dirección concreta a nuestra vida o algún área de nuestra vida. Es lo que nos marca y lo que nos delimita un objetivo. Y de hecho, digamos, cualquier proceso de cambio, acá seguramente hay gente que estoy viendo que es coach, por ejemplo, o gente que conoce, que quizás en algún momento hizo algún proceso, puede ser quizás con algún coach, una persona, algún facilitador de PNL, o mismo en una terapia, que cualquier proceso de cambio consciente, es importante que comience con un objetivo planteado de manera concreta. Y, y este objetivo significa qué es lo que quiero lograr. Es esta pregunta, ¿qué es lo que quiero lograr? Porque esta pregunta es lo que nos va a invitar a plantearnos objetivos en la vida, que es muy importante empezar a tenernos objetivos en cualquier área. A veces, discúlpame, ¿vos sentís ruido? Porque yo siento como una interferencia, no sé si son mis auriculares. No, yo no la estoy No, sintiendo. ok, ok, Son los mismos del otro día porque se escuchaba, el sí, otro día bueno, sí se escuchó. ok. Porque muchas veces solemos vincular a veces los objetivos con algún área laboral o comercial, pero no, quizás no visualizamos los objetivos en otras áreas, que tenemos un montón de áreas en nuestra vida. Áreas sociales, nuestras áreas familiares, en lo que es el área de ocio y esparcimiento, nuestra área de crecimiento financiero, de desarrollo espiritual, personal y demás. Entonces es importante plantearnos objetivos en todas las áreas de nuestra vida. Exacto. Y además, como vos decías, eh, a veces estar a la deriva porque hay personas que dicen, me gustaría en algún momento tener mi casa o quisiera, eh, no es un objetivo claro porque al no definirlo, estamos diciendo algo que realmente queremos, pero no lo estamos eh, declarando como un objetivo. Entonces es importante cómo lo vamos a declarar. Y yo ahora te digo un objetivo que quiero y quiero que vos Mm, me digas a ver si está bien declarado. dale. Gisela, no quiero fumar más.
Y Mariela, una pregunta. Si yo te Sí, pido que me lo plantees en positivo, ¿qué es lo que querés? Porque veo que tenés bastante definido lo que no querés, pero yo te pregunto, ¿qué es lo que sí querés? quiero tener una vida saludable. Ok, querés tener una vida saludable. ¿Y podés ser un poquito más específica respecto a ese objetivo? Si me lo podés, por ejemplo, definir cuándo, dónde, con quiénes, en qué contexto. Te pido que seas lo más específica posible respecto a ese objetivo. Ok, bueno, quisiera dejar de fumar, eh, como vos decís, lo estoy planteando en negativo, es decir, que quiero tener pulmones sanos. Ese es mi objetivo, tener pulmones sanos, poder respirar aire y sentirme bien. Ok, perfecto. A ver, ¿por qué es importante para ir deteniéndonos en cada uno de estos pasos? ¿Por qué es importante que el objetivo se defina en positivo y no de manera negativa? Que muchas veces solemos tener demasiado claro lo que no queremos, pero a veces nos cuesta un poquito tener claridad en lo que sí queremos. Primero, digamos, mi cerebro, cuando empezamos con un no, el cerebro no registra el no, no registra el no. Esto es, digamos, tiene que ver con una funcionalidad de nuestro cerebro. Y por otro lado, que yo quiera evitar un comportamiento no deseado, no significa que yo me acerque al comportamiento deseado. Exacto. Y te hago, digamos, un párate acá y les pido que piensen en un gato. ¿Pueden pensar en un gato? Los invito a que puedan pensar en un gato. Seguramente algunos van a pensar en un animal, otros van a pensar en una pintura, otros van a pensar en un dibujo. No piensen en un gato. Díganme si yo les digo no piensen en un gato, si dejaron de pensar en el gato. Seguramente siguen pensando en el gato. Es decir, que el cerebro, como había dicho Gisela, no reconoce el no, ni la pregunta. Solamente cuando dijimos gato, pensás en el gato. Cuando dije no quiero fumar más, pienso en el fumar. Es decir, el cerebro lo único que registra es eso. Siguen pensando en el gato. Piensen qué van a hacer mañana. La única manera de dejar de pensar en el gato es cuando yo les estoy proponiendo algo y que va a ser en positivo. Es decir, el cerebro solamente piensa en términos positivos. Exactamente. Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo digo, no, no quiero tener miedo. Yo quiero eso, digo que mi objetivo es no quiero tener miedo. Pero quizá mi objetivo deseado es que quiero plantearme desafíos. Quizás yo logro no tener miedo, pero eso no significa que yo logre mi estado deseado o mi objetivo deseado, que es plantearme desafíos. Por eso es importante ubicar el objetivo en positivo, que es la primer gran regla o la primer gran clave. Plantear los objetivos en positivo. También es importante que nos planteemos objetivos que puedan depender de nosotros, ¿no? Porque a veces nos solemos, primero a veces nos solemos plantear objetivos que quizás son imposibles de lograr, que quizás necesitamos 7 vidas para lograr aquello que estamos planteando, que esta vida no nos alcanza porque es tan gigante, tan abarcativo y tan amplio que a veces no nos alcanza. Otras veces nos planteamos objetivos que son tan chiquititos, tan concretos y tan chiquititos que enseguida los logramos, no nos motivan y nos sentimos enseguida insatisfechos, porque son demasiado chiquititos y son objetivos que no sacan lo mejor de nosotros. Entonces, planteamos objetivos que nos desafíen y que sean posibles. Esto Exacto. punto uno. Si yo te Entonces, digo, estoy fumando como ejemplo 3 atados de cigarrillos y hace años que vengo fumando 3 atados de cigarrillos. Y yo te digo, Gisela, mañana quiero dejar de fumar. Eh, es un objetivo poco, aparte de ser poco ecológico, porque tiene que ser una transición,
estoy planteando algo que generalmente, ojalá que lo puedan hacer, pero es un poco imposible. O quiero bajar 20 kilos en un mes. Entonces, plantear, como vos decís, ni objetivos que sean inalcanzables, porque esos objetivos inalcanzables los vamos a ver como una montaña. Entonces, al ver la montaña, ya de solo verla, nos van a asustar, nos van a agotar. Entonces, plantear, como vos decís, un objetivo ni muy pequeño, ni muy grande, o plantear un objetivo que capaz que sea más grande, pero poder seccionarlo, dividirlo en objetivos más pequeños. 100%. Entonces vamos para ir bajando en limpio. Primero, que sea planteado en positivo. Segundo, que sea específico. Específico significa definir cuándo lo quiero, con quién lo quiero, dónde y en qué contexto. Por ejemplo, para ir entrando, hay objetivos que son deseables, por ejemplo, en un contexto, pero quizás yo no los deseo en otro contexto, o quizás los deseo en un tiempo determinado, pero en otro tiempo determinado quizás no me sirven. Y vamos a dar ejemplos para que puedan entender. Quizás yo tengo como objetivo ser más amorosa o ser más cariñosa, quizás con mis hijos. Pero ese objetivo quizás no lo quiero tener con mis empleados. Yo no quiero ser más cariñosa con mis empleados. Es un objetivo que lo planteo en un contexto determinado, con unas personas determinadas. Y con respecto al tiempo, por ejemplo, yo quizás quiero mudarme en diciembre del 2021. A fin de año quiero mudarme. Y quiero mudarme ya porque realmente quizás tengo muchos hijos y necesito ampliarme. Pero esa mudanza, si va a ser dentro de 7 años, ese tiempo a mí ya no me está sirviendo. Por eso sí, es muy importante plantear el contexto, con quién, el tiempo, el dónde. Y Esto el tiene que ver cómo. con y el cómo. Esto tiene que ver con la especificidad de ese objetivo. Entonces ya vemos, planteado en positivo y que sea específico. El tercer tema que nombraste tiene que ver con la ecología, que sea ecológico. ¿Querés comentar el tema Vale. de la ecología un poquito Cuando, más? cuando hablamos de ecología, estamos refiriéndonos a este que yo planteaba de quiero bajar 20 kilos en un mes. No es ecológico para mí, porque seguramente de la manera que lo quiera hacer va a ser perjudicial para mi salud. Entonces, cuando hablamos de ecología, estamos hablando de que sea posible y que no nos perjudique tanto a nosotros como al entorno. Es decir, quiero tener un mejor trabajo y si para obtener ese objetivo de un mejor trabajo, lo que hago es voy en contra de otras personas que están compitiendo por ese puesto, no estoy logrando un objetivo que sea ecológico para mí y para mi entorno. Entonces, plantearnos esto, y a veces hasta es un tema interno. Por ejemplo, como vos recién decías, quiero mudarme. Y cuando empezás a buscar los lugares para mudarte, encontrás un barrio que capaz que lo notás peligroso, pero es con el dinero que te alcanza para mudarte a ese lugar. E internamente hay algo como que resistís. Entonces ahí escucharnos a nosotros mismos, escucharnos porque la ecología también tiene que ver con si nos sentimos realmente cómodos, cómo estamos determinando ese objetivo y en el lugar en que lo estamos determinando. Seguramente para mí no va a ser ecológico porque me voy a sentir incómoda si estoy en un barrio inseguro. Escucharnos nuestro interior, qué es lo que queremos y si hay algo que no está en sintonía con aquello que queremos. Por eso hablamos constantemente de la congruencia, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que sentimos y de nuestra fisiología, del cuerpo, cómo está. Exactamente. Y la ecología tiene que ver con que nosotros las personas vivimos en sistemas que esos sistemas tienen un equilibrio. Y es importante que ese equilibrio, esa ecología, se mantenga y no se empiece a romper. Por eso es importante, por ejemplo, que nuestros objetivos no dañen a otras personas,
que no dañen vínculos. Esto tiene que ver con la ecología de estos objetivos. Quizás ese objetivo que yo me planteo es muy bueno para mí, pero perjudica o daña a otra persona, a un tercero o un vínculo con un tercero. Esto tiene que ver con una ecología externa, que tiene que ver con las personas que me rodean. Y por otro lado tiene que ver con una ecología interna que tiene que ver con mis valores y mis principios. Esto que yo quiero lograr, esta meta, ¿está alineada con mis valores? ¿Está alineada con mis principios? Estas son, digamos, como dos enfoques. La ecología externa, que tiene que ver con quienes me rodean, y la ecología interna, que tiene que ver con mis principios y mis valores, para que esté alineado. Esto tiene que ver con el tercer punto. Pongamos un ejemplo, si me planteo que quiero ganar un determinado dinero y para ello necesito trabajar 16 horas por día, más el viaje del trabajo a mi casa, y no estoy dándole la atención necesaria a mis hijos. Ese objetivo no es ecológico para mi entorno. Empezar a registrar si ese objetivo que estoy planteando es ecológico para mí y para las personas que me rodean. Exactamente, 100%. El cuarto punto tiene que ver con que el objetivo dependa 100% de mí. ¿Qué significa? Que la concreción o las acciones que me llevan a lograr ese objetivo que dependan 100% de mí. Porque muchas veces nos planteamos objetivos que la concreción no depende 100% de nosotros, depende de una decisión de terceros. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que nos sintamos frustrados o insatisfechos porque nunca logramos ese objetivo, porque en definitiva la decisión depende de otros. Yo, por Exacto. ejemplo, por ejemplo, plantearme hacer una presentación de un nuevo producto que estoy lanzando, por ejemplo. Entonces, esa presentación, esas acciones de venta dependen de mí, 100% de mí. Lo que no depende de mí es la acción de compra del otro. Tal cual. Entonces, plantearme cómo va a ser mis acciones de venta y mis objetivos referidos a mi venta y a mi presentación y al lanzamiento de ese producto. Pero sabiendo que la compra depende del otro. De mí depende la venta, la compra depende del otro. Y no sentirnos frustrados, porque a veces estamos planteando un objetivo, por ejemplo, si yo te digo, bueno, quiero este mes viajar, ir al exterior, cuando en realidad sé que puedo comprar el pasaje, puedo determinar el lugar, el hotel, digamos, ese objetivo, pero hay algo que no depende de mí, que es el gobierno, si habilita o no poder viajar ante la pandemia. Entonces, si yo me estoy planteando un objetivo que sé que en parte depende de otra persona, a veces me siento frustrada, pero me siento frustrada con algo que yo no puedo manejar. Entonces, tener presente que sí tiene que empezar y terminar conmigo. Y si en caso de que no sea así, tener en cuenta que hay eventos externos que no dependen de mí y en caso que ocurran, no sentirme frustrada porque pasen. Exactamente. Hacernos esta pregunta. Digamos, ¿cuáles son las variables o cuántas variables están a mi alcance? Cuantos más variables estén a mi alcance, más poder tiene el objetivo y más me voy a comprometer para alcanzarlo. Esto es la regla. O sea, que querer, por ejemplo, desterrar el hambre en el mundo es un deseo, pero no es un objetivo. Está absolutamente fuera de mí. Querer, Tener claro el estado presente en dónde estoy parada y ese estado deseado que habla la PNL o la declaración del coaching, a dónde quiero llegar. Y con las preguntas cómo, cuándo, dónde, y la importancia traigo de la visualización. Porque cuando hablamos de un sueño, y acá pongo a Walt Disney, que era el soñador nato, él tenía habitaciones, eran 3 habitaciones. Una era la que soñaba lo que quería, cuál era su objetivo. Y cuando soñamos, soñemos a lo grande. No nos pongamos obstáculos en el sueño de lo que queremos. Ahí en esa parte soñemos, porque empieza, yo pienso, me quiero comprar una casa y después, pero la situación económica y ahora no hay crédito, lo estoy boicoteando, lo estoy matando antes de que el sueño
empiece a surgir. Entonces empezar a visualizar la casa que quiero, cómo va a ser mi casa, y no plantearme obstáculos. Ahí lo imagino a lo grande. Y seguramente mi emoción y mi cerebro va a estar alineado con eso que quiero. Después, en otra instancia, ver cómo lo voy a realizar. Y ahí puede ser que empecemos a bajar a la tierra y poner, bueno, va a ser de tantas habitaciones, va a tener determinadas cosas, y ponernos un tiempo, como vos decías, cuándo, dónde, con quién, empezar a plantearlo. Y hay otra habitación que es la del crítico. Y entonces ahí va a aparecer y va a decir, bueno, pero esto lo vas a poder lograr, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y puede ser que ahorres o que puedas pedir un crédito. Entonces siempre cuando tengamos nuestro objetivo, cuando tengamos nuestro sueño, para bajarlo a la realidad, no, no pongamos obstáculos en el sueño, no lo critiquemos, comencemos a visualizar todos los días qué es lo que queremos, escribirlo, hacer una cartulina, pegarle figuras y tenerlo en distintos lugares para poder verlo. Muchas personas han logrado sus objetivos y sus sueños, aunque en un momento parecían imposibles. De hecho, Walt Disney, cuando murió, él no vio el lugar, el parque de diversiones, pero era tan detallado cómo lo había diseñado y cómo lo había soñado, que era como si lo hubiera logrado, porque era exactamente lo que él había soñado. Exactamente. Esto que tiene que ver, que estás comentando el tema de los sueños y el tema, digamos, de visualizar, tiene que ver quizás con un quinto punto respecto a los objetivos. Ya vimos que tiene que ser específico, que tiene que estar planteado en positivo, que tiene que ser ecológico y que tiene que depender 100% de mí. Y quiero agregar otro punto más que está relacionado con lo que dijiste, que debe ser demostrado en forma sensorial. ¿Y qué significa que debe estar demostrado en forma sensorial? Porque es un objetivo, es un paso que lo pueden hacer ustedes. Significa representarnos en nuestra mente el objetivo de manera concreta para poder identificar cuál es el estado deseado. Si yo, por ejemplo, mi meta es tener desafíos en la vida, pero yo no defino qué es un desafío para mí, ni tampoco me imagino a mí superando desafíos, nunca voy a poder saber si pude lograr ese objetivo o no. Entonces es imposible que yo me visualice y me represente sensorialmente en el momento que yo esté superando desafíos, que me vea, que me escuche y que pueda, y qué siento en ese momento que yo ya estoy superando desafíos. Una vez que yo me pude visualizar en esa situación, va a ser mucho más fácil poder concretarlo. Esto significa que pueda ser demostrado sensorialmente el objetivo. Y quiero traer algo que vos, ya que trajiste a Walt Disney que fue el soñador por excelencia, después de varios años que él ya había fallecido, unos periodistas se le acercaron a su esposa haciéndole una entrevista y en un momento le dijeron qué lástima que su marido no está vivo para ver este gran imperio que creó, cómo creció, qué lástima que él no está vivo para ver todo esto. Y ella le respondió lo siguiente: mi marido esto lo vio mucho antes que ustedes. Esto significa la importancia que tiene visualizar y que ese objetivo lo podamos pasar por el cuerpo, que lo podamos demostrar a través de los sentidos. Esto es. Y Walt Disney sí que lo hizo. Mira, te doy otro ejemplo. Vincent Van Gogh, en la pobreza, sumergido en la pobreza, en la locura, tenía una persona que era su hermano, que creía en él y que constantemente lo asistía, maravillado con las pinturas que hacía. En 10 años hizo 900 obras, si mal no recuerdo, y entonces le decía, ¿cómo pintaba de esa manera? Yo sueño mis cuadros y luego pinto lo que sueño. La importancia de los sueños lo llevaba a la realidad de eso que él soñaba. Exactamente. De hecho, decimos que un objetivo
estamos hablando de los objetivos acá, pero un objetivo sin sueños inspiradores, ese objetivo está vacío de sentido, y no tiene propósito, está vacío de sentido. Pero también un sueño inspirador, sin un objetivo concreto, va a quedar siempre en el mundo de los sueños, en el mundo de la imaginación, y no va a poder pasar al mundo de la A acción, la realidad, a la exacto. realidad. Y rodearse de gente que nos potencie, también es importante estar rodeados Fundamental. de gente que nos ayude, poder pedir asistencia si la necesitamos y estar ahí rodeado de gente que nos asista, que nos ayude. Lo importante es estar con gente que admiremos, que la tengamos presente, y es contagioso estar con alguien al que admiramos. Y es importante en los objetivos poder compartirlos, no tenerlos ocultos, no, yo esto no lo voy a contar porque tengo miedo a que se me pinche. No, compartirlo, porque es una alegría, y seguramente la persona que esté con vos, que te admire, que te quiera, va a estar compartiendo la misma energía de eso que vos querés y te va a poder asistir y ayudar. Seguro, nos va a poder alentar, y también es importante aprender a pedir feedback a aquellas personas que ya lograron o que ya pasaron por ese lugar que nosotros queremos llegar, o que están transitando el mismo camino. Es muy importante pedir feedback para que nosotros podamos ir ajustando el proceso, digamos, podemos ir ajustando los pasos y las acciones mientras vamos transcurriendo. De hecho, vamos a tener que ir ajustando, porque los escenarios Seguramente. van cambiando. Desde el momento que nosotros planteamos un objetivo, en el proceso, los escenarios cambian, porque es cambiante. El escenario y los tiempos son cambiantes. Entonces necesitamos tener la suficiente flexibilidad para ir ajustando las acciones en el camino. Bueno, acá dice Misu, somos con un otro y allí desplegamos nuestras posibilidades. Quería, bueno, agradecerle a Misu, a Jime, a mi sobrina, a Marina, a Fernanda, que están ahí apoyándonos. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias. ¿Algo más? ¿Querés? Bueno, ¿Qué faltaba? A ver, pues yo tengo acá como no, un bueno, cachecito. digamos, quizás... Tener recursos también. Necesitamos tener recursos. Y a veces cuando planteamos un objetivo, la otra vez yo había dado un ejemplo, que no me acuerdo si era respecto a las creencias limitantes, respecto a ese sueño que tenía, que era comprarme el auto. Y entonces hablamos de recursos que son externos y recursos internos que son propios de nuestro ser. Vos podés tener todos los recursos externos para lograr el objetivo, pero hay algo dentro tuyo que no lo permite, que no sabes por qué, no lo podés lograr. En ese caso tenía el recurso externo de poder comprarlo, pero ¿qué pasaba que no lo adquiría? ¿Qué pasaba en el fondo? Creencias limitantes, miedos. Entonces empezar a ahondar, porque seguramente a veces dentro de ese objetivo también hay miedo a pasar a la acción. Y todo se resuelve con un primer paso. Para correr 1000 metros tenemos que hacer un primer paso. Vos fíjate, la muralla china es la única construcción humana que se ve desde el espacio. Es decir, que si hay una nave que está viendo la Tierra, puede ver la muralla china. Y sí, no tuve la posibilidad de apreciarla personalmente, pero la he visto y es algo impresionante. Entonces, vos decís, ¿cómo la construyeron? O las pirámides. Y comenzaron poniendo un ladrillo. Digamos, es la visión y empezar por el primer paso, aunque tengamos miedo, hacerlo igualmente. Exactamente, y esto que vos estás trayendo con respecto a los recursos, tiene que ver que para poder lograr un objetivo necesitamos, por supuesto, recursos, que es lo que nos va a permitir pasar de un estado A un estado B, que es el estado deseado, mi objetivo, mi meta. Y necesitamos recursos para hacer todo este trayecto. Eso está clarísimo. Necesitamos, por supuesto, recursos materiales, pero también, lo más importante, necesitamos recursos internos. Muchas veces solemos tener los recursos materiales,
Pero ¿qué pasa con nuestros recursos internos? Y de hecho, a veces quizás puede ser que no tengamos algún recurso externo, pero lo que me va a permitir lograr ese objetivo es el recurso interno. Yo quizás digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo como objetivo ponerme un local de ropa, pero ¿sabes qué? No tengo el dinero para hacerlo. Eso es un recurso externo, el dinero, pero realmente el tema es que no tenga dinero, más allá que puede ser verdad que no lo tenga, o quizás no tengo la suficiente confianza en mí para poder plantearle a alguien que se asocie o que me preste ese dinero para poder invertir en un proyecto mío. Entonces, empezar a definir y a desglosar recursos externos y recursos internos, porque los mayores obstáculos no son los recursos externos, sino los recursos internos. Si tengo confianza, si sé cómo administrarme el tiempo, muchas veces decimos, no, la verdad yo quiero hacer tal y tal cosa, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo o no sé yo cómo administrarme mi tiempo. El no tener tiempo, el tiempo es algo externo, pero aprender a administrar el tiempo tiene que ver con un recurso interno. Muchas Y veces lo que no tenemos o lo que no sabemos cómo administrar es nuestros recursos internos, o no sabemos que los tenemos, porque la PNL dice que nosotros tenemos todos los recursos. Quizás es aprender a conectarnos con esos recursos y aprender cómo utilizarlos. exacto. Hay una parte de la película Comer, Rezar, Amar, que está parada frente a una estatua de una virgen. Entonces cuenta que había una persona que todos los días iba y le pedía, por favor, quiero ganar la lotería, por favor, quiero ganar la lotería. Y en ese momento, cansada de que todos los días le pida lo mismo, le dice, por favor, compra un número, porque a veces quedamos en el pedido, en lo que queremos, y no estamos haciendo cargo de nosotros mismos, de nuestra propia responsabilidad. En cualquier momento mi gato me va a tirar toda la parafernalia. No nos estamos haciendo cargo de nuestra responsabilidad y echamos la culpa al gobierno, a la inflación, a que en este momento no se puede proyectar. Y bueno, ¿y qué hacemos? Sí, eso está pasando, pero ¿qué hacemos? Vos fíjate que los grandes negocios y los grandes personas que han crecido y se han convertido en millonarias, no surgieron de una bonanza, surgieron de problemas económicos, de situaciones de crisis. Y ahí vos decís, fíjate ahora, por ejemplo, esos tapabocas que son contra el COVID, que esa empresa surgió ahora, debe tener, hay montones de personas que tienen esos tapabocas. Vos decís, le va brillante. ¿Y cómo surgió? Surgió en un momento de crisis. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo lo diseñaron? Entonces, los momentos de crisis son los más ricos para poder eh, elaborar nuestros proyectos, ser diferentes. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, para ir cerrando y para que se vayan llevando, Sí, tengamos objetivos que sean específicos, que dependan 100% de nosotros, planteados en positivo, que sean ecológicos, funcionales para nosotros y para nuestro entorno y que empecemos a visualizarlos. Significa que podamos demostrarlos a través de los sentidos. Y veámonos, visualicémonos habiéndolo logrado ese objetivo. y también tener en claro de tener perseverancia. Que eso es importante, porque a veces vemos objetivos de otras personas y decimos o que tienen suerte o mirá lo que consiguieron y en realidad no vemos todo el trabajo que hay detrás de ese objetivo. Lo importante es tener la visión, ese estado deseado, ir por ese objetivo. Y te voy a dar un ejemplo del bambú japonés. El bambú japonés crece 5 centímetros por hora, 32 metros en un mes, pero está 7 años para empezar a crecer. La persona que lo cultiva, al primer año de regarlo, de abonarlo, y seguramente dice, bueno, pero ¿qué pasa? Y en un momento de haber sembrado, de haber estudiado, de haber ido por ese objetivo, de haber trabajado, empieza a redituar, empieza a surgir eso que queremos. Pero para ello tenemos que estar con los ojos en la posibilidad de ese estado deseado y perseverar, igual que el bambú japonés, porque
en esos 7 años las raíces están creciendo. Exactamente, para poder sostener ese árbol enorme que después va a crecer de manera sin parar y de manera muy rápida, muy rápida. Pero necesito 7 años para poder tener raíces bien fuertes para poder sostener ese crecimiento, digamos, enorme. Tal cual. Exactamente, es así. Y les quiero contar un cuento. Había un monje con la persona que estaba aprendiendo de este monje y su alumno. Y entonces iban caminando por una colina y encuentran una casita muy pobre. Entran a la casa, los atienden, les dan de comer y el monje les pregunta cómo subsistían. Y el padre de familia le dice, tenemos una vaquita que la ordeñamos, parte lo vendemos en el pueblo y parte lo consumimos nosotros. Y con eso podemos subsistir. Al otro día se van de la casa esta tan humilde y el maestro le dice al discípulo que tomara la vaquita y la tirara por el barranco. Pasaron 3 años de eso y el discípulo tenía un cargo de conciencia tremendo de que había tirado la vaquita por el barranco. Dejó a su maestro y fue a la casa a ver qué había pasado con esa familia, porque él estaba con mucho cargo de conciencia de lo que había pasado. Cuando llega ve una casa espectacular y dice, ay, pobre familia, tuvieron que vender sus terrenos, quién sabe cómo deben de estar. Y entró y estaba la familia. Y entonces le dice, ¿qué pasó? Y les queremos contar que teníamos una vaquita y que se cayó por el barranco. Y ahí, como no teníamos cómo subsistir, encontramos maneras de crecer y tener este logro que tenemos de esta casa y de cómo estamos viviendo. Es decir, que a veces necesitamos que esa vaquita caiga, porque si no vivimos en la vida subsistiendo, tirar la vaquita por el barranco y empezar a encontrar nuestras posibilidades. Porque va a sacar lo mejor de nosotros. Así que esta es una pregunta que les dejamos. ¿Cuál es la vaquita? La vaquita que cada uno tiene, que necesitamos tirarla por el barranco para poder desplegar nuestro potencial y sacar lo mejor de nosotros. Que cada uno empiece a buscar su vaquita. Que le empiece a decir chau. Le empiece a decir chau. ¿Cuál es nuestra propia vaquita? ¿Cuál es nuestra propia vaquita? Exacto. Así que bueno, creo que ya hablamos un montón de objetivos, Sí, ¿no? sí, tal Dimos cual. varios recursos para que empiecen a plantearse objetivos. Bueno. Así que bueno. Bueno, nos despedimos y por favor digan cuáles son sus objetivos, los podemos asistir en los objetivos y tener conversaciones de coaching, de PNL para el logro de estos objetivos. Obviamente esto es como una introducción, pero es mucho más amplio y los podemos asistir en ello. 100%. Bueno, gracias a todos, gracias por estar. Un beso y gracias a todos por estar. Nos vemos. Chau, chau.